Lunes 23 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos a tu Sagrado Corazón la Iglesia de México, con todos sus pastores, ministros y comunidades religiosas, la patria querida con todos sus hogares, las familias con todos sus miembros, ancianos, jóvenes o niños, a los amigos, a los enemigos y muy particularmente a las madres, las esposas, a las hijas, destinadas a modelar el corazón del futuro pueblo mexicano, para que triunfes y reines en todos los habitantes de esta nación. Te pedimos, Señor, por todas nuestras necesidades humanas y espirituales. Gracias por regalarnos una nueva mañana, unidos como hermanos al Espíritu Canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, la ceguera que corresponde precisamente a los que quieren guiar a otros que están perdidos o en la ceguera, habla que sus ojos no ven más que lo tácito, lo que se puede tocar y ver. Habla acerca de poner el corazón en los recursos, incluso económicos, para pensar que solamente así se puede progresar o salir adelante. Todos sabemos que esto es un grave error, es una falacia. Sabemos que vivir en el Señor, en la verdad, eso es lo que nos hace trascender. Poner nuestro corazón en las cosas de abajo, es decir, pues no se puede evangelizar porque no hay recursos. Nada más falso que eso. Nada puede detener nuestra evangelización. Nada puede detener nuestro encuentro con el Señor, y mucho menos los recursos económicos. Claro que son necesarios para muchas cosas, pero no son indispensables. Cuando se tiene un corazón con deseo de servir, se buscan las maneras, las formas, y los recursos aparecen. El apoyo y, por supuesto, la bendición. Qué tristeza supeditar la evangelización a la economía. Qué corto sería el pensar así. Qué corto sería el pensar que los apóstoles no hubieran podido evangelizar sin recursos económicos. Sabemos, insisto, en que sí se necesitan, pero cuando estamos tomados de la mano de Dios con sinceridad, cuando lo hacemos convencidos y enamorados de ese proyecto de salvación, todo lo demás aparece. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no nos podrían comentar, no nos pueden escribir y decirnos, en tal proyecto, en tal retiro, en tal situación, sin recursos económicos, sin los medios más fundamentales, estábamos con gran miedo, pero el Señor nos sacó siempre adelante? Este Evangelio nos ayude a ver más profundamente el amor que Dios nos tiene y el compromiso que tiene Él con nosotros. Bendito sea, Señor. En el tema de hoy, mensaje para aquellos que a pesar de todo se quedan en la verdadera iglesia. San Agustín era un hombre muy dado a los placeres del mundo, un hombre muy pecador. ¿Qué hizo?
¿Se cambió de iglesia? No, no. Por el contrario, se aprovechó de todas las llamadas a la conversión que ésta le hacía y se convirtió en un gran santo. ¿Alguien lo puede negar en el mundo? ¿Alguien? Él era un ignorante de la palabra de Dios. ¿Acaso se salió de la iglesia para irse a otro lado a estudiar la Biblia? No, no, no. Más bien, se puso a estudiar la Biblia en la iglesia, dentro de él. Es reconocido incluso por los mismos protestantes como uno de los más grandes comentadores de la Escritura. En tiempos de San Francisco había mucha riqueza, mucha opulencia, ¿verdad? En la iglesia, así como en el Evangelio del día de hoy, que habla sobre el oro del templo, ¿no? Y Francisco era hijo de papi, era junior, acostumbrado a la buena vida. ¿Qué hizo Francisco? Se separó y fundó su propia iglesia, hizo su propio templo franciscano. No, no fue así. Más bien, se acusó a sí mismo, cambió de vida, se convirtió en el hermano Francisco, testigo de la pobreza evangélica, valiente, educado, responsable y obediente. Fue en búsqueda del Papa para pedirle el permiso de fundar a los franciscanos. Y así reformó la iglesia desde dentro, con su vida santa. Uno de los mejores santos de primer nivel. ¿Alguien lo puede negar en el mundo? Es que no se puede ser santo en la iglesia católica. Es que no se puede ser un gran conocedor de la Biblia en la iglesia. ¿Qué tipo de conversión es esa en la que para abandonar la vida de pecado se peca contra la fe? Me hace recordar al padre Alberto Atie, ¿no? Que lo cacharon con una novia en la playa. Y bueno, pues su autoridad habló con él y le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres en la vida? Y él, encontrando auspicio en otro lugar en contra de su propia fe, prefirió renunciar a su fe. En lugar de cambiar desde ahí donde estaba sembrado, porque lo aceptaban de una manera en algún lugar, prefirió renegar de lo que él decía creer. Qué historia, ¿no? ¿Se puede ser santo en la Iglesia Católica? Claro que sí. ¿Qué acaso no sabes que el pecado contra la fe es algo muy grave? No cabe duda que todos tenemos dificultades para vivir como manda la Iglesia, pero las dificultades se resuelven enfrentándolas, luchando contra ellas, no autoexcomulgándote a ti mismo de la Iglesia. Por algo dijo Jesús, el que persevere hasta el final se salvará. Mateo 10:22. Pero es que aquí han cometido pecados y vemos que aquel es así, aquel es asado. Permanezcan, aguanten vara, crezcan juntos el trigo y la cizaña. Ya llegará el tiempo de la siega, ya llegará el tiempo. En verdad el Señor nos invita a vivir abriendo los ojos, no vivir como ciegos, como dice el Evangelio de hoy, abriendo los ojos, viendo con verdad. Algunos afirman que para salvarse es necesario salir de la gran Babilonia, de la ramera, de la prostituta, porque es Roma, ahí lo dice, es Roma. ¿Y dónde está el Vaticano? En Roma. Entonces hay que salir de ahí. Hemos dicho que no se refiere a una iglesia, se refiere a Babilonia, una ciudad, tristemente célebre como Sodoma y Gomorra. Hemos dicho también que el Vaticano ni siquiera todavía no era fundado cuando fue escrito el Apocalipsis. Y por supuesto, ¿verdad? El Vaticano es la ciudad más pequeña que existe. Sin embargo, insisten en decir que la ramera es la Iglesia Católica y que hay que salirse de ella. Claro, hemos dicho que a Satanás le conviene que nos salgamos y buscará los medios para hacerlo. En algún templo nos llenarán de citas, pero manipuladas, con la intención de que todo parezca bonito,
encontrar gente simpática y alegre. Y entonces decir, he encontrado a Cristo. Pues si el Papa es el anticristo, y entonces ¿cómo Jesús le dio las llaves? ¿Será el anticristo? Y sobre la Eucaristía, que dicen que fue sacada de ritos paganos, recordemos el capítulo 6 de San Juan. Y este mismo domingo que escuchamos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Alguien lo puede refutar? Y pues hemos dicho, ¿verdad?, sobre la cuestión también de la misma palabra de Dios bajo el brazo del protestante, es la Biblia del católico, la que el mismo católico fue formando. En fin, si los hombres nos fallan, nos queda Cristo. Reconocemos que los argumentos contra la Iglesia Católica son muchos, muchos. Y las razones para ser católico son, si te has dado cuenta, muy pocos. Pero en realidad todos los argumentos antes dados para ser católico se pueden resumir en uno solo, contundente, fuerte. Se llama Cristo. Esa es la razón. ¿Sí? Porque si hablamos de la Iglesia es porque Cristo la fundó. Si hablamos de la verdad es porque Cristo es la verdad. Si reconocemos la autoridad de los hombres es porque Él la instituyó. Si creemos en la Eucaristía es porque Cristo nos prometió quedarse con nosotros para siempre. Si hablamos de la unidad de la Iglesia es porque ese es su deseo. Si hablamos de María es porque donde ella está, ahí se hace presente Cristo. Si hablamos de los santos es porque ellos son los amigos de Jesús. Si hablamos incluso de los pecados de la Iglesia es porque sabemos que los pecados son nuestros, pero su santidad es la de Cristo. Y la seguimos amando porque Cristo la amó y se entregó por ella. Por eso, hermanos, es porque amo a Cristo y Él es mi único Salvador. Quiero vivir y morir en la verdadera Iglesia. La Iglesia que Cristo fundó. ¿Y tú? En la Rola del Alma nos encontramos con muchas canciones de todo corazón a Santa Rosa de Lima. Esta versión nos parece preciosa entre todas las demás. Canción a Santa Rosa de Lima, de parte de este grupito popular de Perú, precisamente auspiciados por Fray Walter Rueda Brieva. Vamos a escuchar la rola, se llama Canción a Santa Rosa de Lima. Se extiende tu perfume por todo el continente, perfume que exhala olor de santidad, oh flor del nuevo mundo, América te canta, tú la primera santa que nuestro suelo dio. En la sección de Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva, en Lima, Perú, que nació en el año 1586, religiosa peruana de la Orden de los Dominicos, que fue la primera santa de América, tras haber dado signos de una intensa precocidad espiritual, a los 20 años tuvo el hábito de terciaria dominica y consagró su vida a la atención de los enfermos y a los niños, y a las prácticas ascéticas, extendiéndose pronto con su gran fama de santidad. Venerada ya en vida por sus visiones místicas y por los milagros que se le atribuyeron, en poco más de medio siglo fue canonizada por la Iglesia Católica, que la declaró patrona de Lima y Perú, y poco después de América, Filipinas y las Indias Orientales. Santa Rosa nació el 20 de abril en la vecindad del Hospital del Espíritu Santo de la ciudad de Lima, entonces capital del Virreinato del Perú. Era hija de Gaspar Flores, un guardián virreinal natural de San Juan de Puerto Rico, y de la limeña María de Oliva, que en el curso de su matrimonio dio a su marido otros 12 hijos. Recibió bautismo en la parroquia de San Sebastián de Lima, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Orozco. En compañía de sus numerosos hermanos, la niña Rosa se trasladó al pueblo serrano de Quibés, localidad andina en la cuenca de Chillón, cerca de Lima, cuando su padre asumió el empleo de administrador de obraje, donde se refinaba mineral de plata.
las biografías de Santa Rosa de Lima han retenido vivamente el hecho de que en Quibés, que era doctrina de frailes mercedarios, la futura santa recibió en el año de 1597 el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo de Lima, ni más ni menos que Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, quien efectuó una visita pastoral en la jurisdicción. Y aunque había sido bautizada como Isabel Flores de Oliva, en la confirmación recibió el nombre de Rosa, apelativo que sus familiares empleaban prácticamente porque su nacimiento fue muy bonito, su belleza y por una visión que tuvo su madre en la que el rostro de la niña se convirtió en una rosa santa. Santa Rosa asumiría definitivamente tal nombre más tarde cuando entendió que la rosa del jardín de Cristo era ella y adoptó la denominación religiosa de Rosa de Santa María. Ocupándose en la etapa oscura en la biografía de Santa Rosa de Lima, que corresponde precisamente a sus años de infancia y primera adolescencia en Quibés, Luis Millones ha procurado arrojar nueva luz mediante la interpretación de algunos sueños que recogen los biógrafos de la santa. Opina Millones que esa pudo ser la etapa más importante para la formación de su personalidad. No obstante, el hecho de que los autores han preferido hacer abstracción del entorno económico y de las experiencias culturales que condicionaron la vida de la familia Flores Oliva en la sierra, en un asiento minero vinculado al meollo de la producción colonial, probablemente esas vivencias, la visión cotidiana que tuvieron de los sufrimientos que padecían los trabajadores indios, pudo ser la que dio a Rosa la preocupación por remediar las enfermedades y miserias de quienes creería luego en su virtud. En Lima, ya desde su infancia se había manifestado en la futura santa vocación religiosa y un singular momento de elevación espiritual. Había aprendido música, canto, poesía de la mano de su mamá, que se dedicaba a instruir a las hijas de la nobleza. Se afirmaba que estaba bien dotada para las labores de la costura, con las cuales ayudaría a sostener el presupuesto familiar. Con el regreso de la familia a la capital peruana, pronto destacaría por su abnegada entrega a los demás, por sus extraordinarios dotes místicos. Por aquel entonces, Lima vivía un ambiente de efervescencia religiosa en la que no fue ajena Santa Rosa. En una época de abundancia, las atribuciones de milagros, curaciones y todo tipo de maravillas, por parte de una población que ponía gran énfasis en las virtudes y el ideal de la vida cristiana. Alrededor de 70 personas fallecieron en olor de santidad en la capital peruana entre los finales del siglo XVI y XVII, incluso hasta mediados del XVIII. Ello originó una larga serie de biografías de santos, beatos y siervos de Dios, obras muy parecidas en su contenido, regidas por las mismas estructuras formales y analogías en categoría de pensamiento. Ya para la adolescencia, Santa Rosa se sintió atraída con singular fuerza por el modelo de la dominica Santa Catalina de Siena, mística toscana del siglo XIV. Siguiendo su ejemplo, se despojó de su atractiva cabellera e hizo voto de castidad perpetua, contrariando los planes de sus padres, cuya idea era casarla. Tras muchas insistencias, los padres desistieron de sus propósitos y le permitieron seguir su vida espiritual. Quiso ingresar en la orden dominica, pero al no haber ningún convento de la orden en la ciudad, en el año de 1606 tomó el hábito de terciaria dominica en la iglesia libeña de Santo Domingo. Nunca llegaría a recluirse en un convento. Rosa siguió viviendo con sus familiares, ayudando en las tareas de la casa y preocupándose por las personas necesitadas. Bien pronto tuvo una gran fama por sus grandes virtudes, que explayó a lo largo de una vida dedicada a la educación cristiana de los niños y al cuidado de los enfermos. Llegó a instalar cerca de su casa un hospital para poder asistirlos de una mejor manera. En estos menesteres ayudó al parecer a un fraile mulato que, como ella, estaba destinado a ser elevado a los altares. Sí, ni más ni menos, San Martín de Porres. Fue muy contadas las personas con quienes Rosa llegó a tener alguna familiaridad. En su círculo más estrecho se hallaban mujeres virtuosas como doña Luisa Melgarejo y su grupo de beatas, junto con amigos de la casa paterna ya llegados al hogar del contador Gonzalo de la Maza. Los confesores de Santa Rosa de Lima fueron mayormente sacerdotes de la congregación dominica. También tuvo trato espiritual con religiosos de la Compañía de Jesús. Es asimismo importante el contacto que desarrolló con el doctor Juan del Castillo, médico extremeño muy versado en los asuntos de espiritualidad
con quien compartió las más secretas minucias de su relación con Dios. Dichos consejeros espirituales ejercieron profunda influencia sobre Rosa. Ya para el año de 1615, y con la ayuda de su hermano favorito, hermano Flores de Herrera, construyó una pequeña celda o ermita en el jardín de la casa de sus padres. Allí, en un espacio de poco más de 2 metros cuadrados que todavía es posible apreciar hoy, Santa Rosa de Lima se recogía con fruncción a orar y hacer penitencia, practicando un severísimo ascetismo, con corona de espinas bajo su velo, cabellos clavados a la pared, para no quedarse dormida, y él con bebida, ayunos rigurosos y disciplinas constantes. Sus biógrafos cuentan sus experiencias místicas, el alimentarse solo de la Eucaristía incluso. Y bueno, sufrió incomprensión en algún tiempo de sus familiares, pero ello hizo más intensa experiencia espiritual, llena de prodigios, de éxtasis, de encuentros con el Señor. Ella sabía que iba a terminar su vida en la casa de su bienhechor, Gonzalo de la Maza, contador del Tribunal de la Santa Cruzada, en la que residió en esos últimos años. Pocos meses después, Santa Rosa de Lima cayó gravemente enferma y quedó afectada por una aguda hemiplegia. Doña María, la madrileña esposa del contador, la admiraba. Antes de morir, Santa Rosa solicitó que fuese ella quien la amortajase. El mismo día de su muerte, por la tarde, se efectuó el traslado del cadáver de Santa Rosa al convento grande de los dominicos, llamado de Nuestra Señora del Rosario. Sus exequias fueron imponentes por su resonancia entre la población capitalina. Una gran muchedumbre colmó las calzadas, balcones y azoteas en las 9 cuadras que separan la calle de Capón, donde se encontraba la residencia donde ella murió, hacia el templo. Al día siguiente, el 25 de agosto, hubo una misa de cuerpo presente oficiada por don Pedro de Valencia, obispo electo de La Paz. Luego se procedió sigilosamente a enterrar los restos de la santa en una sala del convento, sin toque de campana ni ceremonia alguna, para evitar la aglomeración de fieles curiosos. El proceso que condujo a la beatificación y canonización de Santa Rosa de Lima empezó casi de inmediato, con la información de testigos promovida del año 1617 al 18 por el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. Tras 5 décadas de procedimiento, el Papa Clemente IX la beatificó en el año 1668 y un año después la declaró patrona de Lima y de Perú. Su sucesor, Clemente X, la canonizó para el año de 1671, un año antes. La había declarado además patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. Damos gracias al Señor por esta festividad de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto y en la mayor parte de los países, pese a que el Concilio Vaticano II la trasladó al 23 de agosto. Damos gracias al Señor por este santo testimonio en Santos y Conversos, Santa Rosa de Lima. En el chiste, ya saben que hay jóvenes que les encantan los cómics y los superhéroes, ¿verdad? Mi favorito, Iron Man, ¿cómo no? Y este muchacho llegó a la convención y dice: hola, quiero entrar en los X-Men. A ver qué superpoder tiene. Estoy pensando en volver con mi ex. Y le contestan: perfecto, lo llamaremos Bestia. Y ya estamos en curiosidades. Llenos de asombro, los hombres se preguntan: ¿de dónde procede el mundo? ¿De dónde procede esta vida tan diversa? ¿Quién fijó las órbitas de los astros? ¿Por qué no se salen de su cauce? ¿Qué determina el tiempo de verano, de invierno, la época de la siembra, de la recolección, esta lluviecita que está cayendo, el día, la noche? ¿Quién hace brotar la vida en el seno de la madre? ¿Qué hubo al principio? ¿Qué acontecerá al final? Los que sufren se quejan. ¿Quién hace temblar la tierra y causa inundaciones? ¿Quién retiene las lluvias y provoca la sequía? ¿De dónde viene la desgracia, la enfermedad y la muerte? ¿De dónde procede el mal? ¿Quién le da poder para adueñarse del corazón humano, triunfar al fin el mal sobre el bien? ¿Será la muerte más poderosa que la vida? En todo el mundo son las mismas cuestiones las que angustian a los hombres.
En todas partes los sabios de los pueblos buscan una respuesta. Hablan del misterio de los comienzos, de las obras de Dios y de su relación con el hombre a través de la historia. También la Biblia nos ofrece los relatos del origen. Los sacerdotes de Israel, inspirados por el Espíritu de Dios, formulan su fe en Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Esta profesión de fe es tan importante para ellos que la sitúan al comienzo de la Biblia. A veces se dice que al comienzo de la Biblia se halla el relato de la creación, y se corre así el peligro de interpretar el capítulo inicial del primer libro bíblico, el libro del Génesis, como la descripción más o menos exacta de los sucesos relatados en el mismo. Por ejemplo, cuando se dice que Dios creó el mundo en 6 días, se habla de los 6 días de la tierra divina, una tarea de Dios. La palabra día no significa el transcurso de 24 horas. Esta imagen quiere subrayar que con la creación de Dios comienza el transcurso del tiempo, y además de las distintas criaturas que se hallan relacionadas unas con otras. El texto que nos ofrece la Biblia nos dice cómo surgió el universo. Más bien nos dice quién creó el universo. En este himno el pueblo de Israel confiesa su fe en Dios que existía antes de todas las cosas que creó el mundo y permanece fiel a su creación hasta que llegue a su pleno cumplimiento. Esto en curiosidades, queridos hermanos. Y en la buena onda de hoy queremos invitarles a compartir esta gran alegría para nuestra diócesis de Azcapotzalco. Hoy tendremos ordenaciones, una ordenación diaconal y una ordenación sacerdotal que nos llena de gozo y de alegría porque el ministerio se sigue compartiendo en apostolicidad. Gracias, queridos hermanos, en unos momentos más, a las 12 del día en la Catedral de Azcapotzalco. Lamento decir que por estas cuestiones de la pandemia solamente los sacerdotes podremos estar presentes, pero podemos seguir la transmisión a través del Facebook de la Diócesis de Azcapotzalco. Muchas gracias, Señor, porque se sigue expandiendo tu reino con nuevos pastores. Y pues es un llamado importante vocacional para todos los chicos y todas las chicas, que así como Santa Rosa de Lima, que así como San Agustín, que así como estos hermanos nuevos en el presbiterio, quieren entregar su vida a Dios. El 2021 sigue siendo el año en que el Señor sigue llamando a entregar la vida. No tengas miedo, vale la pena, en verdad vale la pena. No sabes qué padre, qué hermoso es poder dar la vida al Señor. Es toda una experiencia maravillosa, una gran aventura. Si tienes inquietud vocacional, acude al sacerdote de tu parroquia para que te canalice a los promotores vocacionales. Aquí en nuestra diócesis de Azcapotzalco, nuevos presbíteros, nuevos diáconos. Gracias, Señor. Y te seguimos pidiendo por todos los que se están preparando con mucho amor para poder formar el día de mañana en la vida de la fe. Necesitamos más trabajadores en la viña, porque hay mucho trabajo, pero hay pocos trabajadores. Reciban la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se olviden de darle like al video, no se olviden de compartir, no se olviden de invitar a nuevos hermanos a nuestra comunidad y familia de tu canal, Espíritu Canal. Soy el Padre Jorge Arturo, muchas gracias.